Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están? De nuevo estamos con ustedes aquí al filo de la semana. Vamos a empezar con el tema de las desapariciones. Habíamos prometido tratar el tema esta semana. Lo vamos a tratar muy brevemente. Miren, el hecho es que las desapariciones siguen siendo un problema constante y repetitivo en el país. Es algo que hay que enfrentar. No hay protocolos adecuados para dar seguimiento a las desapariciones. Da la impresión que las instituciones no tienen tampoco demasiado interés. A veces se disculpan diciendo que los desaparecidos vuelven a aparecer, etc. Pero hay desapariciones graves y hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer el esfuerzo para enfrentar el problema. Debería escucharse a la sociedad civil, que tiene incluso protocolos mucho más exigentes y mucho más adecuados a las desapariciones que los que puede usar hasta el momento, por lo menos, el Estado. Escuchar a la sociedad civil, a las víctimas de los desaparecidos organizados, es importante, indispensable y necesario. Y además es un bien para el país. Recordemos que las desapariciones son delitos de lesa humanidad y son delitos permanentes, es decir, no prescriben nunca, porque al estar desaparecido, hasta que se sepa el resultado del hallazgo de la persona, se puede tomar decisiones de tipo judicial, compensatorio, lo que sea, ¿verdad? Es decir, es algo permanente, es una deuda permanente. En la medida que se acumulan desapariciones, se acumulan problemas para el propio Estado. Debería enfrentarse el problema con rapidez. Como digo, ojalá se escuche a la población civil. También hay un problema extra en este tema de las desapariciones, y es que muchas de las detenciones, o por lo menos algunas de las detenciones acaecidas con el régimen de excepción, se asemejan mucho a las desapariciones, y algunas son acusadas como desapariciones. Hay gente que está en la cárcel y no hay manera de encontrarla, ni siquiera para los jueces. Entonces, evidentemente, eso es una desaparición, y desaparición en manos del Estado es un problema como muy serio, ¿verdad? Es decir, el tema de las desapariciones es un tema que hay que tomar en cuenta en el país y que no se está dándole la importancia y el seguimiento que se le debe dar. Vamos a pasar a otro tema de alguna manera vinculado también al tema de la desaparición, que es el tema de la información. Miren, hay una tendencia a ponerle reserva de información a todo, ¿verdad? Ya los anteriores gobiernos a veces ponían reserva de información donde no deberían ponerla, pero ahora se ha multiplicado con el actual gobierno, con el actual partido en el poder, digamos, se ha multiplicado la tendencia a buscar reservas de información, y reservas de información a veces con explicaciones o con justificaciones absurdas, ¿verdad? Alguna vez oí decir que un plan gubernamental tenía reserva de información para que no nos lo copiaran. Es decir, daba un poco de risa, como que tenemos un plan perfecto y todos los países quisieran copiar nuestros planes. Es un poco absurdo eso, pero el reservar información sí es un problema. De hecho, había un estudio del OUDH que dice que de las 25 responsabilidades señaladas por la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad?, y analizadas en 18 instituciones gubernamentales, ninguna de ellas completó todas las responsabilidades. Es decir, tenemos que crecer, hay una ley, hay que cumplirla. Los funcionarios no pueden saltarse las leyes, ¿verdad? Si hay una ley, se debe cumplir. Si es difícil de cumplir o hay alguna dificultad que imposibilita el cumplimiento, también lo que hay es cambiar la ley para eliminar las imposibilidades. Pero la ley de acceso a la información salvadoreña es una ley buena y bastante democrática. Entonces sería bueno mantenerla y exigir al Estado, el propio Ejecutivo insistiera, o Legislativo o Judicial, porque todos tienen parte en el incumplimiento, que
que todas las autoridades dentro de estas instituciones exigieran realmente que se cumplan con las responsabilidades de la ley. Este ocultamiento de información tiene también una repercusión delicada en el tema de la información privada, no la información privada de personas concretas, sino la información de periodistas y periodistas especialmente críticos, ¿verdad? Se les dificulta la información, y cuando sacan algo que a base de investigación lo logran poner en público, se les insulta, se les dice que son mentirosos, se trata de acusarlos de manipular la información, y a veces pues se desatan campañas de odio contra personas concretas que ejercen el periodismo en el país. Por cierto que las mujeres periodistas son las más amenazadas y las más expuestas a insultos, a amenazas, etcétera, ¿verdad? Con frecuencia, pues, por personas pagadas para insultar, ¿verdad? Es decir, porque esa impresión da al ver gente que tiene recursos y que se dedica simplemente a insultar. Las mujeres periodistas también a veces tienen el problema de estar peor pagadas, ¿verdad?, que otros periodistas varones. Bien, yo creo que eso es importante, que se ejerza periodismo crítico, que se abra el acceso a la información y que el acoso y los ataques en redes sociales se controle. Y yo creo que de parte de todos, no se puede decir que solo el gobierno ataque, insulte, etcétera. Uno cuando lee y ve las redes sociales ve que los que critican al gobierno a veces lo critican a base de insultos, más que a veces dan información, ¿verdad?, pero acompañada de insultos. Yo creo que si queremos informar críticamente podemos hacerlo y es necesario en el país, pero cuanto con menos odio, con menos agresividad o con menos insulto lo hagamos, más efecto tiene la información. Una información que va acompañada de insultos, pues tiende en alguna gente a decir, bueno, estos insultan y los otros insultan y no voy a creer a nadie, ¿verdad? Es decir, yo creo que el que informa seriamente es mejor que informe sin insultos, al menos en la red Twitter, que es donde se ve la algarabía de los insultos y de las discusiones un poco muchas veces sin sentido, ni lógico, ni personal, ni humano. En fin, acceso a la información es otro gran desafío. Miren, hablábamos al principio de las desapariciones. La negación del acceso a la información está muchas veces vinculada también con las desapariciones. Desaparecer es quitar de la visibilidad pública a personas, y a personas que por alguna razón estorban. Evidentemente es como un negar acceso a la visibilidad, es como negar acceso a la información también. A la información es más estructural. La desaparición es un delito muy grave contra personas humanas, pero tienen una misma raíz, que es el desaparecer cosas que no nos gustan, ¿verdad?, o que no gustan al poder en general. Bien, ojalá, como digo, el tema también de la información lo tratemos con más seriedad. Una noticia buena es que no se va a subir el agua. Bueno, eso está bien, y yo creo que se debe gracias a la gente organizada y la gente que protesta, ¿verdad? Es decir, este gobierno que quiere decir que todo va bien y que tiene mucho apoyo, cuando ve que la gente empieza a ponerse seria en la crítica y que se multiplica esa crítica porque afecta profundamente a las personas, algunas decisiones gubernamentales, especialmente en el campo económico, entonces cede un poco. Es un buen aprendizaje ver que si nos unimos criticando aumentos que sean injustos o lesivos para la economía familiar y para la economía de las mayorías pobres o vulnerables, pues es bueno ver que se puede tener eficacia, ¿verdad?, y frenar lo que sería un abuso realmente, especialmente la subida del agua a los que tienen servicio de agua irregular, como
como decía. El que hayamos dado un paso importante frenando una subida del agua no quiere decir que dejemos de preocuparnos por el agua. El agua sigue siendo un objetivo de mejora indispensable, ¿verdad? Ni le llega adecuadamente a todos, ni es sana plenamente, sino que hay que trabajar en el tema de la sanidad e inocuidad del agua y también pues lo que abastece el agua fundamentalmente, que son estanques, lagunas, ríos, etcétera, también están muy contaminados. Eso hay que trabajar insistentemente en la descontaminación del agua. Uno puede decir que agua contaminada la hay en todas partes. Ahora durante las Olimpiadas hubo algunos momentos en que los nadadores no pudieron nadar en el río Sena porque estaba el agua con unos niveles de impureza que podía perjudicar a los nadadores. En fin, eso se corrigió y pudieron nadar al final en el río. Bueno, a eso tenemos que ir avanzando y llegando. Hoy en día los niveles de impureza en algunos de nuestros ríos, como por ejemplo las del Guate, que atraviesa toda la ciudad, son niveles de contaminación impresionantes, no solamente con materia orgánica, sino también con materiales inorgánicos peligrosos, ¿verdad? Las cárceles, este es otro punto. Habíamos hablado de que hay formas de desaparición en las cárceles, ¿verdad? Es impresionante ver cómo se defiende a las cárceles, ¿verdad? Es decir, incluso la PDDH, que es una institución bastante controlada por el partido en el poder y desde el gobierno, es decir, o sea, no se atreven a hacer críticas. Lo mismo que el comisionado es peor todavía que la PDDH. Pero la PDDH ha dicho que no le dejan acceder en algunas cárceles, ¿verdad? Les han restringido el acceso a las cárceles. Eso no puede ser. La PDDH tiene derecho por ley a visitar las cárceles cuando quiera. Pero da la impresión que el mundo de las cárceles es un mundo aparte de la sociedad de las leyes, ¿verdad? Es un mundo aparte de, bueno, de lo que es el país, como que allí fuera un feudo, ¿verdad? Fuera un segundo estado dentro del estado donde manda una persona o no sé quién manda exactamente. Claro, se le acusa al director general de cárceles, pero donde se hace lo que le da la gana a quien manda ahí en las cárceles, ¿verdad? Y lo mismo se puede negar a órdenes de jueces, que se puede negar acceso a quienes tienen acceso, que se puede mantener sin visitas familiares durante años a personas, es decir, violando todos los tratados internacionales que El Salvador ha firmado y que impiden el aislamiento forzoso de las personas, donde puede desaparecer gente también. Hay un problema serio ahí, ¿verdad? Es decir, y cuando se defiende a las cárceles, pues yo creo que el Estado se desacredita, porque cada vez más nos damos cuenta todos de que las cárceles en este país son un desastre. Decir que se come bastante bien, pero que no les podemos dar comida de lujo en las cárceles, da un poco de risa, ¿verdad? La comida en las cárceles ni es abundante, ni es buena, ni es equilibrada, ¿verdad? Es decir, con razón la gente está mandando y pagando comida para sus familiares presos cuando pueden. Ni siquiera sabe si se la dan o no se la dan, ¿verdad? Pero mucha gente aporta para que le den algo más, ¿verdad? A los familiares que están detenidos. También, pues, es interesante sobre este tema de las cárceles, que lo ligamos con el estado de excepción que estamos sufriendo. Es interesante que el presidente Nayib, en la revista Time de Estados Unidos, ha dicho que el estado de excepción será quitado a la brevedad posible, ¿verdad? A la brevedad posible que permita la realidad, algo así, dijo. Y dice, bueno, ojalá lo de la brevedad posible sea real, ¿verdad? Es decir, yo creo que la brevedad posible es actual, que la realidad ya permite
que se quite el estado de excepción. Dicen que después de detener 80,000 faltan 10,000 por detener. Bueno, es decir, ya 10,000 los pueden detener sin estado de excepción. Tuvieron que abusar de las libertades ciudadanas con 80,000 personas, muchas de ellas detenidas injustamente. Bueno, 10,000 que lo hagan de un modo más sistemático, aunque sea un poco más lento. Es decir, ya el tema de la seguridad ha mejorado. Pues ahora que la policía trabaje con sus propios recursos, ¿verdad? Y que haga su trabajo, es decir, sin necesidad de acusaciones secretas, ¿verdad? Acusaciones anónimas que se hacen vía telefónica y ese tipo de razonamientos para detener gente que son absurdos en una sociedad democrática. Y la última cosa que queríamos comentar es un estudio del PNUD que en 32 de los 44 nuevos municipios de El Salvador el ingreso laboral promedio no cubre el salario mínimo del sector comercio y servicio. El salario mínimo de 365, el de servicios y comercio es el mejor salario mínimo. Hay otros salarios mínimos. Ojalá hubiera un solo salario mínimo, porque toda la gente tiene el mismo derecho a tener un salario mínimo, tanto en el campo como en la ciudad, sin dividir y sin decir que como en el campo hay mangos, pues ya hay que descontarle pisto al salario mínimo del campo porque pueden comer mangos. Eso es absurdo, ridículo y realmente injusto, sobre todo con la gente. Un solo salario mínimo es lo que se debe tener en el país, no varios. Y es evidente que 365 es insuficiente. Y es grave que en el 73% de los municipios del país no se llegue ni siquiera a 365 como salario básico para la gente, ¿verdad? Bueno, ojalá este tema que ha salido también recientemente con investigaciones se tome en serio, que se acelere el aumento al salario mínimo, que debe acelerarse, tocaba este año hacer una revisión del salario mínimo, que se unifique el salario mínimo en una sola cantidad superior a 365 y que realmente se promueva que en todos los departamentos y en todos los municipios se cumpla con la ley del salario mínimo. Finalmente, ya casi como chiste, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema no se ve fuera de ella. Bueno, ojalá lo veamos pronto fuera de ella, porque ha mostrado ser bastante inútil. Y que nos veamos con la ayuda del Señor la próxima semana, sintiendo que el país mejora. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.